El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. La parábola es del reino de Dios, de la dinámica que tiene el reino de Dios en medio nuestro, de los prejuicios que a veces nosotros nos hacemos y de cómo muchas veces lo que miramos es que el Señor, como decía el Salmo, nos lleva de la mano. Es Él. Es Él el que ha tendido la mano, no nosotros el que hemos acercado la mano a Dios primero. Por eso el Papa Juan Pablo II hablaba de la primacía de la gracia. Y el Papa Francisco habla de Él nos primerea. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esa dinámica que Dios se ha acercado a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces yo, cuando estaba relativamente joven y participaba en algunos grupos, se escuchaba mucho que teníamos que nosotros construir el reino de Dios. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que era una postura voluntariosa, que no es que nosotros vamos a construir el reino de Dios. Nosotros colaboramos en la construcción del reino de Dios, porque el reino de Dios lo construye Dios mismo, porque es su persona el reino de Dios. Entonces era una pretensión falsa, como decir que nosotros mismos nos vamos a salvar. No, la salvación viene de Dios, pero no es para caer en un extremismo, en el otro extremismo. Cuando hablamos de estas imágenes, hablamos que nos ponemos en dos polos. Uno, la voluntad absoluta, o sea, no necesitamos a Dios. El hombre se salva por sí mismo. Un antiguo monje, Pelagio, él decía eso, que el hombre puede a Dios. Y por el otro, el pesimismo absoluto. Dios, o sea, el hombre no hace nada. Es solo Dios.
Las obras no sirven de nada. No. Por eso que la teología católica se mantiene en el centro de estas dos posturas. Lutero, por su parte, decía que es irremediable la condición del hombre. Y claro, cuando miramos la evidencia puede serlo. Sin embargo, la acción de Dios se coloca para que el hombre esté colaborando en esa acción. Entonces, pero si el reino de Dios tiene su dinámica propia, como lo dice hoy día, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla, que él duerma o se levante, la semilla crece por sí sola. O tiene esta dinámica tan propia de ser la más pequeña de las semillas que nadie da, por así decirlo, un peso porque pueda surgir algo de ahí. Sin embargo, en las manos de Dios surge, crece y florece. Esa dinámica que tenemos en la vida cristiana, en la nuestra, en la de la comunidad que vivimos, en la familia en que estamos, en el trabajo en que nos desarrollamos, eso es lo que el Señor va haciendo, y a veces no nos damos cuenta cómo aquello que me tenía tan preocupado salió adelante y no supe cómo las cosas fueron dándose. Esa dinámica tan propia que tiene Dios para actuar con nosotros, su modo tan particular, a eso se refieren estas parábolas. Pareciera que el Evangelio quiera dejar que las parábolas sean algo oculto para todo el resto. Sin embargo, son un lenguaje tan propio de Jesús. Él hablaba en parábolas, porque quería que comprendiésemos no lo aparente, sino la profundidad que está en esa palabra. Que es un modo particular para hablar Dios de sí mismo. Jesucristo habla de cómo es el reino, de cómo es el actuar de Dios. Y por eso lo hace de esa manera tan particular, donde no comprendemos todo, pero sí comprendemos lo suficiente. Y cada vez que necesitemos, volveremos al pozo para llenar nuestra vasija de agua. Que el Señor hoy día siga fortaleciendo nuestra vida cristiana. Que nos siga animando en medio de las dificultades que tenemos. Que nos siga alentando en lo que cada uno de nosotros vive. Y que Él nos siembre y riegue la esperanza y haga brotar su semilla desde la tierra. A veces nuestra tierra árida, seca, nuestra oración pobre, nuestras actitudes morales no muy nobles. Sin embargo, Dios entre medio va haciendo surgir su promesa. Que el Señor nos sostenga hoy y siempre. Hacemos nuestra ofrenda, hacemos la oración, rezamos por las intenciones que tenemos, por lo que queremos vivir hoy día, por lo que estamos llamados a comprender de Dios en medio nuestro.